Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Ya sé que no aplauden. El día de hoy Diana Meneses y yo estamos muy contentos de que nos acompañe una de las personas que nos pueden dar, creo que una de las mejores perspectivas sobre nuestra actualidad. Ishel Padilla, estudiante de Ciencia Política y Literatura en la Universidad de las Américas Puebla, nos acompaña, así que te mando un fuerte abrazo, Ish. Dinos cómo estás. Igualmente, bien, muy a gusto de estar aquí con ustedes hoy para platicar de este tema tan impresionante que nos tiene a todos como en vela, literal. Estamos viendo qué va a pasar porque es algo que creo que no tiene precedentes. Claro, totalmente. Diana, dinos tú cómo estás. Hola Alexis, hola Ich. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un placer de estar aquí para discutir temas sociales, políticos que son muy necesarios de llevar a la mesa porque sí, definitivamente el país se está derrumbando y la discusión está un poco trastornada, perdiendo el objetivo de lo que debería ser. Entonces me parece que va muy ad hoc en la discusión de hoy. Mencionas algo muy interesante, la discusión está trastornada y cada vez mientras más seguimos los debates a través de las redes sociales nos damos cuenta de eso, de que se puede perder el punto principal y se deriva en aristas que francamente son irrelevantes. Y con eso vamos a empezar. Entonces, si quieres, Diana, te cedo la palabra para que nos cuentes lo que ocurrió en Ecatepec, algo que debe tenernos muy preocupados. Claro. Pues como todos sabemos, la toma de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México comenzó el 4 de septiembre. En consecuencia y solidaridad en el resto del país, comenzaron a haber otras tomas desde Aguascalientes, Morelia, Puebla y claro que destaca Ecatepec. A lo largo de la semana pasada fue una toma que comenzó a las 2 de la tarde, bastante pacífica, entraron como 20 mujeres con 6 menores y de repente las cosas en la madrugada salieron de control. El resultado fue que, según los testimonios y los videos que se han rondando en internet, fueron elementos de la policía que ni siquiera se encontraban uniformados, que iban en camionetas que no se encontraban con placas y se dirigieron a un lugar que todo mundo desconocía, familiares y cercanos de las mujeres que estaban dentro de esta comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Ecatepec, estaban sumamente preocupados, ¿no? Y lograron viralizar la noticia para atraer la atención de todos y preocuparnos por lo que debería preocuparnos, ¿no? Como sabemos, nuestro país es también muy famoso, lamentablemente, por estas desapariciones forzadas que de repente sorprenden. Entonces, teníamos ser testigos de otro caso más de total impunidad, de injusticia y de represión por elementos de la seguridad. Sin embargo, sí, después de muchísimas horas de tenerlas desconectadas, de no permitirles un contacto, ni siquiera de un resguardo legal oportuno, pudieron regresar con sus seres queridos, entre otras cosas, no sin antes denunciar que ellas no fueron quienes destruyeron las instalaciones de la comisión, sino que fueron los mismos elementos de seguridad quienes de manera arrebatada las violentaron, y abusando de su poder, pues las reprimieron. Por lo que sí está en proceso una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a mi parecer es muy oportuna, porque tienen todos los elementos para denunciar que sí hubo un abuso de poder y represalias por una situación que no las ameritaba y no a ese nivel. Un abuso de poder, parecería que se vuelve un referente, parecería que se vuelve una especie de condena en nuestro país, una normalidad, no nueva, sino más bien añeja, que sigue presente. Bitch, el abuso policial. Mira, es un tema que nos literalmente nos persigue como los fantasmas. Es una cuestión tan difícil de dejar pasar en este país porque a todos los niveles, en todos los movimientos, en todo tipo de manifestación o protesta, nos encontramos con lo mismo, la violencia o la brutalidad policíaca. En específico, lo que pasó con las chicas de Catepec, Manada Periferia, ellas denuncian hasta cierto punto y con toda la razón del mundo que como se encuentran en la periferia, son mucho más fáciles de ser violentadas, son mucho más fáciles de ser pisoteadas y que el colmo de los colmos es que en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
puedan atropellar los derechos humanos de las personas. Ni siquiera la capacidad de representación jurídica les dieron. Entonces, es un problema grandísimo porque estamos viendo que no hay un Estado de Derecho para empezar y que no hay una capacidad del Estado de escuchar a sus ciudadanos, de escuchar las quejas, lo que está pasando y además de accionar a favor de nosotros como ciudadanos. Es más, se nota una agilidad para estar en contra de nosotros y no a favor. Entonces, cuando la queja es generalizada, no solo es acerca de los grupos feministas, que nos ha tocado más de una vez ver cómo la milicia, los policías enfrentan a las mujeres en manifestaciones, en tomas, en cualquier tipo de protesta, pero también a los grupos indígenas, también a las madres de desaparecidos, también a las personas que pelean por sus derechos laborales. Entonces, es un problema tan grave que es algo que nos persigue como fantasma desde el 68. O sea, el 68 creo que fue un momento clave para definir cuál era la posición del gobierno acerca de las protestas y hasta ahora yo no he visto un avance claro de cómo hemos mejorado realmente. Por supuesto que hay unas manifestaciones pacíficas que pues se dejan pasar, pero cuando se está tratando de hacer un cambio real, cuando se está haciendo algo más allá, mucho más simbólico, mucho más fuerte, mucho más contradictorio a la narrativa de gobierno, es muy fácil llamar a la policía, muy fácil llamar a la Procuraduría y decir, ¿sabes qué? Sáquenme a esta gente, desaparezcanme a esta gente. Es algo que hemos visto también, el caso Ayotzinapa, que pues, es más que claro que fue una desaparición forzada, que estuvo en manos del gobierno y estuvo en manos de la milicia, la infantería, la Policía Federal. Entonces, es un problema mucho más grande, ¿no? Y nada más se manifiesta en que cuando un grupo periférico, un grupo de personas que no se encuentra en total estado de derechos, cuando se encuentra fuera de sus capacidades de defenderse, la policía reacciona pero en contra de nosotros. Entonces es un problema muy, muy grave. Mencionas, mencionas el caso del 68 y cómo es un hito histórico porque es de los primeros momentos en los cuales un sector de la sociedad le dice que no al gobierno. Es un sector de la sociedad que empieza a reclamar algo y es reprimido. Y a lo largo de los últimos 50 años es una regla. Grupos que exigen justicia, grupos que exigen un cambio, llegan a ser reprimidos. Mencionas el tema de la periferia que me parece muy interesante porque en la Ciudad de México no se atreverían a hacer esto. Sin embargo, algo tan cercano como Ecatepec, no hablamos del sur del país ni de la frontera, no, no, estamos hablando de algo muy cercano, se puede hacer esto, porque la Ciudad de México no es el país entero. La Ciudad de México sigue siendo un sector de privilegio que está acostumbrado a la protesta. O sea, porque México tiene que soportar la protesta, porque hay que decirlo con todas sus letras, si el gobierno pudiera reprimir de la misma manera, lo haría sin chistar. Sin embargo, no puede. Y llega aquí el tema de, se supone que las policías, que deben ser cercanas a la población, que deben tener un mejor trato con la población, no lo son. Nuestro país camina en una militarización. Cada vez vemos a más soldados tomando posiciones civiles. ¿Ante qué escenario estamos caminando? Un escenario donde la policía, que falla en su origen, desaparece para darle el lugar a una institución que, hay que decirlo, no es su labor, no es su tarea tratar con civiles. ¿A dónde estamos caminando, Diana? Definitivamente es un escenario poco deseable. Creo que también cabe enfatizar que entre la confianza que se le tiene a las instituciones, recordemos que las tres que se llevan los primeros lugares están las universidades, la iglesia y el ejército. De ahí la confianza que genera que el ejército, pues sí, muy incómodo, pero es mejor que la policía, a tal nivel que la encuesta sobre seguridad pública que desarrolló el INEGI, me parece que en 2018 sacó unas cifras que demostraban que de 9 de cada 10 habitantes los 9 se sienten inseguros en su entorno y al menos el 60% desconfía de la policía. No hay seguridad, no hay este sentimiento de porque hay un policía me siento protegida, sino que todo lo contrario. De ahí que esta consigna feminista de no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, porque es muy honesto, ¿no? Como lo mencionó Michelle, estamos bastante acostumbrados y muy lamentablemente a que exista esta represión por parte de elementos de la seguridad pública
por lo que no hay condiciones para también creer que están a prontitud de ser reformados, de tener buenos deseos y buenas actitudes, porque desde su origen hay un asunto bien delicado que no existe tal vocación. También en el Censo Nacional de Seguridad Pública resultaron cifras donde el 36% de los elementos que se daban de alta para policía fue por necesidad o por desempleo. Menos del 2% de los encuestados resultaron con una vocación de por querer ayudar al país, por querer combatir la inseguridad. Esto nos traduce los elementos en que no hay un verdadero interés de trabajar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. De ahí que también hay que preguntarnos cuáles son las condiciones que genera el Estado para que la policía desarrolle su trabajo, ¿no? Y sinceramente sí es bien difícil, porque cuando hablamos de Ecatepec, nos tenemos que referir, sí, a la periferia de la Ciudad de México, como ya lo mencionaban, a un entorno que está totalmente marginado de este privilegio tan próximo que es la Ciudad de México, como bien lo mencionaba también Alexis. Y también es bien preocupante porque en el Estado de México se lleva el primer lugar en feminicidios, ¿no? Con un aumento del 23.6% hasta junio en comparación con las mismas cifras del 2019. Entonces, matan mujeres en el Estado de México y las matan al por mayor. En todo nuestro país, las cifras más feas son las del Estado de México y a nivel municipal son las de Ecatepec. Seguidas, pues, por Atizapán de Zaragoza, por Los Reyes, por La Paz, por Naucalpan, por Nesa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando volteas a ver Ecatepec y ves la toma de esta Comisión de Derechos Humanos, entiendes el coraje y todo aquello que movilizó que la gente, que las mujeres estuvieran tan enfadadas, ¿no? Además de ir en solidaridad con la toma que se hizo en la Ciudad de México, creo que existen suficientes motivos para que existan demandas de que Grisel Barrientos, que es la directora del Instituto de Ecatepec, del Estado de México, perdón, de las mujeres, renuncie. No hay acciones concretas y las palabras no son suficientes. Entonces, sí hay que entender que las condiciones en las que Ecatepec vive y sobrevive todos los días no son nada óptimas. Entendamos que sí hablamos de un escenario que, a pesar de estar tan cerca de esta capital que todos creemos que representa al país, que si a la Ciudad de México le va bien, que si en la Ciudad de México hay empleo, que si la Ciudad de México tiene un crecimiento económico, el país no se está derrumbando, es una falacia. El país se está derrumbando y un territorio así de chiquito, donde realmente está sobrepoblación, trata también de sobrellevarlo lo mejor posible, no representa ni demográficamente ni estadísticamente a todo el país. Entonces sí es bien peligroso también ir dándose cuenta cómo es que el gobierno carece de agencia para ser efectivo con la seguridad que sí se necesita y su último recurso es nuevamente mandar a los militares a la calle, ¿no? Como ya lo hemos visto desde sexenios pasados y que sabemos que no es la alternativa más óptima, pero que insisten en lograrlo porque este estado de fuerza mínima, donde nos dice que debe haber al menos 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, es casi imposible de obtener, porque cada que se supone que llegamos al 1.9, 1.09, hay una depuración de confianza, de ver qué elementos sí son confiables y demás, y caemos de nuevo a menos del 1%. Entonces, yo creo que el Estado debería formular políticas muchísimo más exigentes y sobre todo generar condiciones para que los elementos policiales no solamente quieran ser policías, vaya la redundancia, sino que también tengan los suficientes recursos también económicos para no dejarse llevar por el crimen organizado, por la corrupción y pues por otros intereses como tiende a ser en nuestro país. Mencionas varios temas, mencionaste el tema de la desigualdad. Si observamos la historia de vida de un militar, de un cabo, y si observamos la historia de vida de un narcotraficante de pequeño nivel, nos damos cuenta de que no estamos hablando de personas tan diferentes. Nos damos cuenta de que no estamos hablando de grandes rasgos que los puedan separar, sino de personas que viven bajo las mismas condiciones, porque son los pobres quienes hacen la guerra de las fuerzas y estructuras que están en otros lados. Y los militares se ven como una respuesta y la población les tiene mucha confianza por su labor en las catástrofes y sin embargo ahí tenemos la fuerte letalidad del ejército cuando sale a la calle.
Ahí tenemos los números y las ejecuciones. Prácticamente tenemos el caso de Tlatlaya, donde se ordena ejecutar a las personas y no llevarlas a un proceso. Vivimos en un país de fabricación de pruebas y parecería que nuestra condena en la seguridad nos lleva a una condena peor. Nuestra carencia de buenas policías nos trata de dar una solución militar cuando lo militar jamás será la solución. Fernando Escalante escribía en un artículo ya hace algunos meses que los militares no dan golpes de estado hasta que los dan. Y ese es un hecho que todo el mundo debe recordar. O sea, los militares no se toman atribuciones hasta que se las toman. Y lo que estamos viendo en este país es que cada vez se le empieza a dar más acceso y el Estado depende cada vez más de las Fuerzas Armadas, lo cual sí es un problema, porque esa dependencia en algún punto la van a cobrar. Y regresando al tema fundamental de la mesa, que es lo que pasa a la represión en Ecatepec, a esta colectiva feminista y a todas las mujeres que están peleando contra un país que no solo revictimiza a sus víctimas, sino que les niega el derecho a protestar por justicia, niega el derecho a todos estos colectivos eh, de, de las mujeres feministas. Ahí tenemos a los padres de los 43. Pienso en todas las fosas clandestinas que existen en el país y todas las personas que siguen exigiendo por saber dónde están los cuerpos de sus seres amados. Y Shell, ¿qué decir de este país feminicida? Mira, a mí me llama mucho la atención dos puntos que ambos tocaron, sobre todo la cuestión de la percepción de la milicia y aparte también la percepción de la policía. Por otro lado, también la cuestión periférica, pero empezando por la cuestión de la percepción, es muy curioso que la mayoría de la aprobación que tiene la milicia es justamente por lo que mencionaba Alexis de las catástrofes naturales, el apoyo que brindan. Sin embargo, tenemos historias de terror en el norte del país, en el sur del país, donde la misma milicia es la que ataca a los civiles, sin ningún tipo de razón. De hecho, hace una semana se presentó, menos de una semana diría yo, el informe de las dos guerras del grupo Intersecta. Hace un estudio, por supuesto, acerca de el homicidio de mujeres durante la guerra contra el narco en los periodos del 2007 al 2018, en específico el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y hay toda una evaluación acerca de por qué afecta mucho a las mujeres y a pesar de esto no aumenta las cifras o no se nota el daño que nos hacen a las mujeres, pero lo más curioso son estas historias de terror testimoniales que se contaron durante el informe, como encontrarse con un convoy de militares y que ni siquiera te pregunten quién eres y acabes rafagueado. Entonces, entregarle ese poder, ese acceso a la gente, a la milicia, debido a la falta de control de parte de la Policía Federal, del mismo gobierno, de planes de acción concretos en contra del crimen, de la delincuencia organizada, creo que es una de las cuestiones más terribles y por lo que hoy en día tenemos cosas como la Guardia Nacional, que quieras o no es nada más un rebranding o una forma de ponerle un nombre nuevo a lo que son los militares, ¿no? Entonces es un problema muy serio porque nos vamos a enfrentar a un país muy militarizado que, por cierto, en muchos lugares del país ya está. Es difícil dimensionar, pero casi en toda la periferia del país, estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca también en algún momento, Guerrero, Campeche, han estado militarizados. En el norte del país, por supuesto que también, ¿no? Baja California. Entonces, es una cuestión de pensar cómo resolver los problemas sin necesidad de accionar a la milicia, porque la milicia causa la misma cantidad de problemas que los que resuelve en un país. Entonces, vamos a perder muchísimas vidas, vamos a descomponer el tejido social por darle acceso. Y en segundo lugar, la cuestión de la periferia se me hace muy importante, sobre todo tomando la cuestión de Ecatepec. Ecatepec es un lugar donde para los demás que no vivimos ahí, que no vivimos la realidad de Ecatepec, podríamos decir un lugar sin ley.
donde no hay, la justicia se hace de la mano propia, la gente tiene que hacer justicia porque la justicia no llega. Entonces, por supuesto que es un problema mucho mayor, porque no nada más estamos hablando de un desorden militar, sino también una cuestión, un estado sin ley en donde la gente tiene que hacer justicia por la propia mano y no queda de otra, porque si no, siguen matando mujeres, siguen desapareciendo personas, sigue muriendo gente en pobreza, porque en Ecatepec hay muchísimos problemas. Y también recordar un poco que lo que decía Diana muy al principio, de que no fue el único lugar donde se hizo este apoyo simbólico a la toma de la CNDH en Ciudad de México, sino también en lugares que uno dice están muy en la periferia, como Tabasco y Aguascalientes, que son lugares que además de ser zona, Tabasco zona caliente y Aguascalientes a lo mejor uno de los estados olvidados del país, siguen estando políticamente activos y siguen buscando una mejoría social. ¿Por qué? Porque al tener un Estado centralizado como el que tenemos, donde todo se va a las grandes ciudades, donde todo se va a la Ciudad de México, nos olvidamos de la gente, nos olvidamos de lo que pasa alrededor, de los que de cierta forma generan los recursos para estas ciudades. Entonces es un problema mucho mayor, no nada más de Catepec, sino también de pensar que allá afuera hay otros estados que están viviendo el mismo terror y que no se está haciendo nada al respecto. Y que hasta en la Ciudad de México, que es una de las grandes ciudades, o sea, es la gran ciudad del país, es la imagen de lo que somos al extranjero, hasta ahí tuvieron que recurrir mejor a los medios de comunicación que a las autoridades, porque con las autoridades no contamos. Entonces, es algo que por supuesto que enoja, por supuesto que saca de quicio y le da totalmente motivos a gente como Yesenia Zamudio, que hoy en día sigue luchando por la justicia y que hemos visto muchísimas madres luchar por el montón de mujeres que han desaparecido en este país. Entonces, es un problema que está descomponiendo el tejido social, mucho más allá de solo un reclamo. Claro, mencionas el tema del tejido social y lo quebrado que está Ecatepec, como bien lo describes, podríamos llamarlo como un microuniverso del país entero. O sea, Ecatepec puede ser una fotografía de esos problemas históricos y otros problemas actuales que hemos generado con responsabilidad, porque la crisis de violencia, como la conocemos hoy, sí tiene una fecha de nacimiento. Cuando los militares salieron a la calle y decidieron enfrentarse con los grupos del narcotráfico, ahí empezó a aumentar la violencia, era evidente. Y lo que más preocupa de todo es que este gobierno parece no vuelve a tomar exactamente la misma militarización, toma militares y los viste de policías y los llama Guardia Nacional, no trabaja para crear cuerpos verdaderamente civiles. Y gobiernos que nos mintieron. Calderón nos decía, con su chalequito verde, allá en esa célebre conferencia en Michoacán, que lo que iban a hacer era crear policías y se iban a hacer policías. Pasaron más de 10 años y no se hizo nada. No se tomó la verdadera tarea de crear las instituciones policiales que tendrían que regresar a los militares a la calle y usar su labor como gente cercana a la ciudadanía. Y aún así, hablar de gente cercana a la ciudadanía es relativo, porque incluso en democracias más establecidas vemos cómo la policía no termina siendo una aliada, ¿no? Recientemente lo vimos en Estados Unidos con el movimiento que se generó después de la muerte de George Floyd, Black Lives Matter, iban encima de los manifestantes. Es decir, el factor policial como enemigo de la protesta está ahí, siempre estará presente, porque la protesta incomoda, la protesta siempre va a incomodar, porque la calle es la verdadera respuesta ante el silencio, ante la injusticia, ante la opacidad. Es siempre el último recurso de las víctimas, es siempre lo que queda, exigirlo desde la calle. Y a mí me preocupa mucho que un hombre que vino de la calle, que es López Obrador, no tenga la sensibilidad con esas personas que protestan.
que no tenga esa capacidad y sobre todo porque él se siente amenazado. Se siente amenazado de esos otros grupos que están reclamando lo que una vez fue de él. Pero desgraciadamente el presidente no ha entendido que él ya no es quien aspira al poder. Él ya es el poder. Él ya es la autoridad. Es quien literalmente tiene las herramientas y los dientes para poder intentar cambiar esta situación. Y no lo hace. El presidente decide seguir en su retórica, seguir ignorando, seguir criticando a las víctimas, prácticamente acusarlas de una conspiración y llamar a los grupos feministas de derecha y conservadores. Es que estamos llegando a un absurdo que pensamos que jamás veríamos. Un absurdo que yo creo que solo el 2020 explica. Ante el asombro, ¿qué decir, Itchel, de este gobierno que parece no ser ciego, sino que decide cerrar los ojos y decide no actuar? Mira, es algo que tiene que ver con esta idea del líder mesiánico, yo creo. Nuestro presidente sigue estando en candidatura, él está viendo por su partido. Curiosamente, ahorita que mencionabas que ahora caracteriza a las feministas de conservadoras, de derecha, lo mismo hizo con los manifestantes de la Boquilla. Lo que no se da cuenta es que sus ideas, su forma de gobierno, tiene mucho más parecido con las ideas del priismo hegemónico antes de la alternancia que con las ideas de la izquierda verdadera. Sí podremos decir que hay una izquierda verdadera, ¿verdad? Es un debate aparte. Pero tratando de caracterizarlo de esa forma, el presidente lucha por todo lo que los conservadores a lo mejor podrían poner como bandera, ¿no? En el momento en que un presidente que usó a los campesinos, que usó a la gente de la periferia, las desigualdades sociales, los problemas de agua, de comunicación, de acceso a la educación como bandera principal para llegar hoy en día a la presidencia del país. Y lo primero que hace es voltearse y decirles, ustedes no saben lo que hacen, los controla la derecha. Es porque estamos hablando de alguien que está sufriendo alucinaciones prácticamente acerca de la política y la conformación nacional. Y no porque haga un diagnóstico psicológico el presidente, sino porque alguien que no puede ver lo que su pueblo le exige después de haberlo abanderado y de haberlo expuesto en la política durante años y años, sexenios y sexenios, creo que es un problema mucho mayor, una cuestión de ego, una cuestión de control. Por lo mismo, la idea de la Guardia Nacional suena tanto porque no es la Guardia Nacional, es la guardia del presidente. Es la guardia de lo que el presidente quiere hacer con este país. Digo, hemos escuchado las historias acerca de lo que pasa alrededor del Tren Maya, de la represión a grupos indígenas que están en contra de la construcción del Tren Maya, que ni maya es porque no es de la gente maya, es del presidente. Entonces, es una cuestión tan absurda, tan ridícula pensar que alguien que se caracteriza de izquierda pueda ser tan, traernos memorias tan de la época de Ordaz, que, que es realmente preocupante, porque entonces no tenemos ningún tipo de certidumbre hacia dónde va la política nacional, y por lo mismo creo que están las cosas como están, porque las cosas estaban muy mal en anteriores sexenios, las cosas no estaban bien. Sin embargo, la incertidumbre que ha traído nuestro nuevo gobierno ha hecho que parezca un juego de niños la política, que lo es y lo era antes, pero ahora está realmente potenciado, donde tenemos gobernadores saliéndose de la CONAGO, creando sus propios grupos, gente que está totalmente vendida al movimiento, Lidia Sansores hablando de lo increíble que es como líder el presidente, gente como Antonio Atolini, que crece ciegamente en el presidente, y tú dices, y luego también tenemos la oposición, ¿no? Esta oposición muy blanda, muy vacía, de México Libre, que por suerte, digo, en lo personal no alcanzó registro en el INE, pero también tenemos esas opacidades, ¿no? Que no tenemos ni una oposición, no tenemos un gobierno y no sabemos quién es de derecha, de izquierda, quién está a favor de los seres humanos siquiera.
¿Quién está a favor de que las personas tengan una vida digna? Pareciera que los únicos y las únicas que están a favor son los grupos feministas, los grupos que luchan contra la corrupción, los grupos indígenas. O sea, ellos son los que arman la lucha. Ellos son los que están abanderando cada una de las causas sociales que realmente le importan a la gente, las cuestiones medioambientales. Tenemos la construcción de una refinería y creo que no nada más, creo que es un terrorismo de Estado hasta cierto punto contra la gente. ¿Por qué? Porque no nada más es la militarización, no nada más es que la gente esté aterrorizada de que haya policías, de que haya militares en la calle, que te los encuentras en la carretera y no sabes qué hacer, sino también que no sabes qué va a pasar con tu futuro por la cantidad de incertidumbre, y eso ha causado angustia y ha causado una aprensividad gigantesca en la población mexicana, en todos los niveles, en las personas que creen en el feminismo, las personas que no están de acuerdo, pero todos estamos viviendo como un estado de no saber qué pasa. Diana, ¿qué decir de un presidente que se autoproclama en el espectro político de izquierda, pero que día tras día traiciona los ideales de esa izquierda que lo llevó a la presidencia y que vive en un cuento de hadas, desgraciadamente solo fuera en su cabeza? Sin embargo, mientras él sigue soñando, el país se sigue incendiando. Yo creo que es bien importante entender que el pueblo deja de ser sabio cuando empieza a cuestionar al presidente, ¿no? En esta lógica de que el pueblo sabio lo puso y el pueblo sabio lo quitará, pues el pueblo que ha legitimado el mismo presidente de manera selectiva no es aquel que no coincide con su forma de gobernar. Entonces es un gobierno para unos cuantos y esos cuantos son solamente los que simpatizan con sus magnos proyectos, porque ni siquiera es, digamos, un proyecto de nación, ¿no? La Cuarta Transformación llegó como esta intención es bastante utópica de transformar al país, de ser un hito histórico como al nivel de la independencia, la revolución y la reforma, pero claro que hemos visto que no es así. Entonces, yo de verdad, creo que ya lo mencioné en programas anteriores, lamento la gran confianza que se ha depositado en el presidente y que continúa depositándose, más que nada como consecuencia por el hartazgo histórico que también ha crecido en la población mexicana y con mucho fundamento, pero es bastante decepcionante ver a un presidente que continúa negando su responsabilidad con el progreso del país, ¿no? Desde esta ala de izquierda que debería estar representando, vemos a un presidente que prefiere permanecer estático en las circunstancias que ya rodean nuestro país, y sobre todo lamento que sean la población de las mujeres, agricultores, campesinos, la población que ha sido más vulnerada históricamente en nuestro país, aquella que siga que tener viviendo las consecuencias de un gobierno que no tiene un interés mínimo en cambiar las cosas, ¿no? Definitivamente coincido con Nietzsche, esto de la toma de la boquilla es para repensar de qué lado está el presidente, del lado de los intereses de quién está sirviendo. Y espero sobre todo que a nivel social tengamos la responsabilidad cada uno de nosotros de mantenernos informados y ser bien críticos con aquello que está sucediendo, porque no debe parecernos ajeno. Catepec parecerá cerca o lejos, depende de dónde te encuentres, pero es la realidad que muchos estados también tenemos que vivir por el simple hecho de no ser capitalinos. Entonces debería estar más en nuestra agenda seguir checando qué es lo que sí hace el presidente, qué es lo que comenta el presidente y sobre todo qué hacen los contrapesos, ¿no? Desde el Poder Legislativo y el Judicial, porque en este interés de romper con el presidencialismo, lo único que yo he podido observar es que es cada vez más fuerte y más invisible ante los ojos críticos que deberíamos tener como población, ¿no? Es una responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros entender que sí tenemos muchísimo poder, siempre y cuando lo tomemos, y la protesta es un hecho legítimo al que tenemos derecho, ¿no? Desde la asociación, desde la manifestación de la libre expresión, entre otras cosas, podrá ser incómodo, como lo mencionaba Alexis, y siempre va a incomodar porque el cambio espanta, pero es un derecho y se va a tomar y se va a realizar, porque a falta de acciones concretas, la sociedad tiene que tener otras maneras de exigir que se haga justicia y que el Estado se haga presente donde ha abandonado a su sociedad.
Zarco, uno de los personajes de la historia que yo sé que el presidente de la República conoce, decía que los derechos no se piden, los derechos se ejercen. Y eso es lo que estamos viendo. Y dirán que solo en el programa solo hay críticas y ataques al presidente, pero las opciones de alternativa ahí están los grupos que llevan muchos años ofreciendo verdaderas alternativas y ningún gobierno ha querido hacerlo. Darle verdaderas uñas a las fiscalías, hacer una reforma para que la investigación tenga que recaer en las oficinas de los policías y las fiscalías puedan hacer verdaderamente su trabajo. Es un absurdo que el 98% de las carpetas que existen no se resuelvan. Y estamos hablando de las que llegan a ser carpetas, porque hay muchísimos crímenes que llegan a no ser denunciados. Necesitamos una reforma total en la estructura judicial para que este país deje de ser impune. Necesitamos recambiar y repensar la manera en cómo tratamos a las víctimas, crear las comisiones de la verdad que sean necesarias, pedir el apoyo de colectivos de paz, pedir el apoyo de los colectivos feministas para creer si necesitan fiscalías especializadas, recursos, dinero, empezar a tomar las acciones que se deben tomar. Este país no puede seguir así y esto es importante porque estamos en 15 de septiembre, una fiesta nacional que en realidad de ser lo que debería ser un repensamiento de nuestra historia, es solo una fiesta para alcoholizarse. Así que invito sinceramente a que en este país no hay nada que celebrar el 15 de septiembre y si hay mucho que repensar y exigirle al presidente tomar las decisiones que debe tomar, porque una vez más, ya hemos pensado en ellas. Necesitamos lanzarnos a intentar crear esas soluciones. Y para cerrar el programa, no quiero dejar ir la importancia de la fecha del 15 de septiembre y si hay algo que celebrar. Pues desde hace muchos años, diría yo más décadas, hay muy poco que celebrar el 15 de septiembre. No hay patria, no hay gobierno, no hay Estado, porque si hubiera todo eso, la gente estaría libre, la gente tendría la capacidad de defenderse, no viviría en miedo. Y la verdad es que recordar las palabras del icónico Víctor Jara, la gente sigue buscando el derecho de vivir en paz hoy en día. Tenemos años luchando por lo mismo, años, y no encontramos respuesta alguna. Entonces, el 15 de septiembre no hay nada que festejar. Hay mucho que pensar, como bien dices, hay mucho que tratar de empezar, tratar de implementar y empezar no nada más a creer que somos mexicanos por ser mexicanos, porque nacimos aquí, sino pensar que somos una comunidad de 130 millones de habitantes, en la que entramos muchísimas diversidades, demasiadas, demasiadas por el simple hecho que el gobierno no es capaz de representarnos. Entonces, hay mucho que pensar acerca de cómo debemos dividirnos, de cómo debemos trabajar y cuáles son las nuevas formas que tenemos que ocupar para poder llegar a un cierto orden social en el que las personas tengan la posibilidad de ser personas, de no tener miedo. Diana. Yo definitivamente coincido en que es lamentable que una vez más no haya nada que celebrar, pero tampoco me resigno a la idea de que no podamos generar un cambio positivo. Creo que estamos muy a tiempo, creo que el despertar de la sociedad a través de los colectivos feministas, a través de organizaciones que promueven la paz, desde la investigación, desde el análisis, desde la propuesta, es un paso diferente para empezar a ver al Estado no como la respuesta, sino como el medio para exigir. Entonces, me parece que sí, es una fecha muy relevante para repensar qué es lo que está sucediendo con nuestro país y qué es lo que significa ser mexicano. Lo importante es que resignifiquemos nuestro rol como ciudadanos y definitivamente yo no me conformo a que las cosas no pueden cambiar y pues aquí seguiremos insistiendo en que se puede y desde la trinchera más sencilla podría ser llevar la política a la mesa, ¿no? Aquello que siempre les parece muy incómodo, lograr coincidir y abrir debate con nuestros seres más cercanos, me parece
el reto más sencillo a sobrellevar, porque eso permitiría que de manera más constante logremos tolerancia para la conversación, la propuesta de ideas y entonces quizá la implementación de mejoras en nuestro país. El día de mañana el presidente hará un grito y el día de mañana el presidente hará una rifa de un avión que no se puede rifar. Pero lo único que hay que decirle al presidente es que este país, que niega a sus víctimas, que las responsabiliza de las tragedias y que las criminaliza al exigir justicia, esta nación de violencia e impunidad es la que él preside. Y eso es lo que él debería decir mañana y comprometerse a hacer algo y no solo hablar de cosas que existen en su cabeza. Y con eso nos despedimos. Feliz mes patrio. Les agradezco muchísimo habernos acompañado en esta emisión de Ya sé que no aplauden. Muy buenas tardes.